Maureen. Feliz sábado a todos. Feliz sábado. Oh, sí están aquí, ¿verdad? Pensé que no estaban. Pero sí, ya llegaron, ya están acá. Un placer saludarles. Mi nombre es Edwin Monterroza. Soy salvadoreño. Y estoy esta mañana acá juntamente con mi esposa y mi hija menor. Tenemos una hija mayor que está en Memphis. Voy a bajarme. No me gusta que me dejen aquí solo. Allá me tenían abandonado. Muchas flores, sí. No, a mí me gusta estar aquí cerca de ustedes. Y a la hora de predicar me gusta estar aquí. Me gusta escucharlos, sentir su respiración. Me gusta estar aquí, cerquita de ustedes a la hora de predicar. Nos sentimos contentos, felices de poder estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Me siento como que estuviera en Metapán, allá en El Salvador, aquí con la familia Figueroa. Nos criamos juntos, nacimos juntos en esa iglesia. Hace mucho tiempo que no nos mirábamos. Su servidor trabajó 5 años en El Salvador, en el oriente del Salvador. Graduamos en el año 92 y apenas nos graduamos fuimos a trabajar a El Salvador. Mi esposa y mis hijas son hondureñas. Luego en el 98 fuimos invitados a trabajar a Honduras. Trabajamos 17 años en Honduras. Después de 22 años de ministerio en Centroamérica, nunca fue mi intención venir a trabajar a Estados Unidos. Nunca. Tuve 2 oportunidades y lo pusimos en las manos de Dios. No se dio. Yo dije, no, estoy feliz en Honduras. Estoy feliz en Centroamérica. Pero por esas cosas de la vida, el Señor, yo lo digo de esta manera, el Señor me agarró del pelo y me dijo, no es allá, es acá. Y me trajo para acá. En el año 2014, mi hija menor, Diana, fue diagnosticada con cáncer. Y ella fue aceptada en el Hospital St. Jude en Memphis. Y esa fue la razón por la cual tuvimos que venir. Fui, puse mi renuncia y dejé a un lado allá mis 22 años de servicio. Y me vine a trabajar. No a trabajar. Me vine a cuidar a mi hija. Juntamente con mi esposa y mi hija mayor, nos dedicamos a cuidarla. Comenzamos a trabajar como pastor asociado en la iglesia de Memphis. Y finalmente el año pasado, en julio, recibimos la invitación para venir a trabajar a la Texas Conference. Desde julio del año pasado, soy el pastor de la iglesia de Alvin, Ridgewood y Rosenberg. Allí hemos estado trabajando durante todo este tiempo y esperamos en Dios pues dedicar nuestra vida al servicio del Señor. Eso es lo que hemos comprometido con el Señor. Tenemos un enorme compromiso con Dios. Estamos muy agradecidos, ya que después de casi 4 años de lucha por la salud de mi hija, ya, gracias a Dios tenemos 5 meses en los que ella está libre de cáncer. Dios nos la devolvió y en un acto de eterno agradecimiento a Dios, pues tenemos nuestro compromiso de servir al Señor tal cual Dios se lo merece. Esta mañana, yo no sé por qué yo siempre tengo un problema. Porque cuando empiezo a predicar, cuando voy a empezar a predicar, me ponen al peor enemigo que tengo frente de mí. Y acá no es la excepción. Allá me lo pusieron. El reloj. Siempre me lo ponen enfrente. ¡Wow! Lo mandamos a quitar. No, mi abuelo Abel Guerra, ya tiene 94 años. Muy sabio el viejito, muy sabio. Me enseñó una vez, mira, mi hijo, dice, cuando vayas a predicar, nunca preguntes cuánto tiempo tienes. Le digo, ¿por qué, abuelo? Mira, me contó una historia. Mira, una vez me invitaron a predicar en la iglesia central de Santa Ana.
Y yo tuve el atrevimiento de preguntar, hermanos, ¿cuánto tiempo tengo? Resulta que el primer anciano de la iglesia se paró, se puso de pie y le dijo, hermano Abel, usted no se preocupe, predique si quiere hasta las 2, 3 de la tarde. Pero eso sí, nosotros a las 12 nos vamos. Entonces me dijo, mira hijo, nunca prediques cuánto tiempo tienes. Pregunta mejor a qué hora se van los hermanos. Así que hermanos, ¿ustedes a qué hora se me van? No se preocupen, hermanos, no predico mucho tiempo. Tal vez 2 horas es lo que predico, no acostumbro a predicar mucho. Tengo en mi reloj 11:42. 12:10 esperamos estar terminando. 12:10. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 11. Génesis capítulo 11, versículo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Se me ha pedido hablar esta mañana acerca de la unidad. ¿Qué es unidad? Unidad, dice el diccionario, que es el acuerdo entre varias personas o grupos en torno a una opinión, a un interés o a un propósito. El diccionario termina diciendo que unidad puede ser también la propiedad que tienen las cosas de no dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. Eso es unidad. Yo quiero esta mañana decirte que la unidad de la iglesia no tiene que ser simplemente una característica aislada de la iglesia. Vamos a estudiar esta mañana en la palabra de Dios que juntamente con la unidad hay 3 características más. En total 4 características que llaman la atención de Dios. Si ustedes van conmigo al versículo 5 con el cual comenzamos la lectura, vamos a descubrir que la palabra de Dios dice que Dios descendió. ¿Qué hizo Dios? Descendió. ¿Saben que muy pocas veces en la palabra de Dios usted va a encontrar que la Biblia dice que Dios descendió? Muy pocas veces va a encontrar en la palabra de Dios que algo le llamó la atención al Señor. Aunque si bien es cierto, la razón por la cual Dios descendió, porque algo le llamó la atención, no era algo correcto, porque la gente estaba empecinada en construir una ciudad y una torre que llegara hasta los cielos, porque ellos querían preservar su nombre, ellos querían liberarse de un segundo diluvio. Pensaban que construyendo una torre de tales dimensiones no se iban a morir, pero equivocados estaban, pues Dios había prometido no volver a destruir la tierra nunca más con agua. Ahora, Dios descendió y bajó para detener la obra, ¿no? Pero al descender Dios para detener la obra que estaban haciendo en Babel, Dios notó 4 características en esta gente. 4 características de las cuales yo quiero hablar esta mañana. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos?
Todavía no. Vamos a orar. Inclinemos el rostro. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra esta mañana. Pero no queremos continuar, no queremos seguir adelante sin antes tener la seguridad de que nos darás tu Espíritu Santo esta mañana. Por lo cual, antes de continuar, rogamos, clamamos, pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo esté con nosotros esta mañana y que tu Espíritu Santo nos prepare para estudiar y aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 4 características que encontramos en la palabra de Dios que llaman la atención de Dios y que hacen que Dios descienda. Primero, Dios mismo lo dijo. He aquí el pueblo es uno. Obviamente, la primera característica que llama la atención de Dios es de la cual nos han pedido que hablemos esta mañana, la unidad. He aquí, dijo Dios, el pueblo es uno. Dios notó que el pueblo que estaba construyendo la ciudad y la torre se había convertido en un solo pueblo. A Dios le llama la atención la unidad de su pueblo. Amén. Amén, hermanos. A Dios le llama, a Dios le agrada, a Dios le gusta que usted y yo estemos como pueblo de Dios unidos. Ahora, qué interesante es saber que uno de los conceptos que la palabra de Dios menciona y nos enseña es que Dios espera que seamos unidos a pesar de nuestra diversidad. Porque ninguno de nosotros que estamos aquí somos iguales. Mis padres vienen de familias grandes. Mi papá es el último de 11 hijos. Mi mamá es una de 12 hijos. Familias grandes. Lastimosamente, pues ya no seguimos la herencia, ¿no? Yo solo tuve 2 hijas. Pero de las dos hijas que tengo, mis amados hermanos, son hijas del mismo padre, de la misma madre. Pero ambas hijas son diferentes. Totalmente diferentes una de la otra. Y ahora cada uno de nosotros, de diferentes padres, de diferentes familias, de diferentes nacionalidades, todos somos totalmente diferentes. Ninguno de nosotros es igual. Y no hablo solamente del hecho de que algunos no son tan gorditos como yo, son más delgados, otros son más grandes. Yo nací con defectos de fábrica, ¿verdad? Soy pequeño. Pero todos somos diferentes, pero no solo en estatura. No simplemente somos diferentes en peso o en edad. Somos diferentes en carácter, somos diferentes en personalidad. Pero la Biblia dice que debemos de ser unidos. Por eso la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 12, presenta el concepto de la unidad en la diversidad. Romanos, capítulo 12, versículo 4 y versículo 5. Romanos, capítulo 12, versículo 4 y versículo 5. Y la analogía que el apóstol San Pablo y la palabra de Dios usa es el del cuerpo. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros. El cuerpo se compone, dice la palabra de Dios, ¿de cuántos miembros? De muchos. Así como la iglesia se compone de diferentes personas, totalmente diferentes una de la otra. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Ahora, ¿cómo la iglesia puede llegar a lograr la unidad si todos somos diferentes? Alabado sea el nombre de Dios.
¿Cómo llegamos a ser uno siendo todos diferentes? Porque la cabeza de este cuerpo que somos nosotros, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Por lo tanto, la única manera de llegar a lograr la unidad es cuando todos, unidos de Cristo Jesús, aprendemos a ser uno en Cristo Jesús. Eso implica que yo tengo que llegar a tener una relación personal con Jesús. Porque si yo me desconecto de Jesús, ¿qué va a pasar? Me desconecto de los demás. Porque la única manera en que la iglesia puede llegar a ser una es en Cristo Jesús. Pero para que la iglesia pueda llegar a ser una en Cristo Jesús, todos los miembros del cuerpo tienen que estar conectados a Jesús. A Dios le llama la atención la unidad, lo dice Génesis. Y en el concepto de la unidad, entendemos que todos somos diferentes. Ahora, el apóstol San Pablo enfatiza el concepto del cuerpo y que dentro de ese cuerpo la cabeza es Cristo Jesús. Pero noten que en el concepto de la unidad lo importante no es el miembro. ¿Qué es lo que importa? El cuerpo. ¿Ok? El cuerpo. Lo importante, dice la palabra de Dios, no es el miembro. Lo importante no es la oreja. Lo importante no es la lengua. Lo importante no es el pie. Lo importante no es la mano. Porque la mano simplemente cumple una función, ¿dónde? En el cuerpo. Por lo tanto, lo importante no es la mano. Lo importante es el miembro, no, es el cuerpo. Mis amados hermanos, para que la unidad se mantenga en la iglesia, debemos aprender que lo importante no soy yo como miembro, sino lo importante es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y que todos como un solo cuerpo debemos aprender a amarnos, a cuidarnos y a protegernos los unos a los otros, porque cada uno de nosotros dentro del cuerpo de Cristo tiene su lugar, tiene su importancia. Pero lo importante no soy yo. Lo importante somos todos, porque todos tenemos nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo. Pero no soy yo el importante. Lo importante somos todos dentro del cuerpo del Señor. La unidad es importante porque es de grande bendición para la iglesia. La palabra de Dios nos dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 4. Eclesiastés, capítulo 4, nos habla en el versículo 9, 10 y 11. Nos habla de las bendiciones que tiene la unidad. Eclesiastés 4, 9 al 12, dice de la siguiente manera: porque mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, ¿qué va a pasar? El uno levantará a su compañero, pero ay del que solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, ¿se calentarán mutuamente? Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán. Y termina diciendo el versículo 12, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Vale la pena estar unidos, porque cuando estamos unidos, la ganancia es mayor. Dice el versículo 9 que tenemos mejor paga. Cuando estamos unidos recibimos mejor paga. Cuando estamos unidos, dice la palabra de Dios, podemos ayudarnos los unos a los otros. Cuando estamos unidos, dice el versículo 11, podemos cuidarnos los unos a los otros. Cuando estamos unidos, dice el versículo 12, podemos protegernos. ¿Ven entonces, hermanos, la importancia de estar ¿cómo?
Unidos. Porque estando unidos vamos a tener mejores resultados. Estando unidos nos vamos a cuidar. Estando unidos nos vamos a proteger. Estando unidos nos vamos a cuidar. Vale la pena estar unidos. Mis amados hermanos de Houston Love, ¿están unidos? Deberíamos, ¿no? Deberíamos estar unidos. Deberíamos. De paso, se ve una linda iglesia. Se ve una linda congregación la que ustedes tienen. Les animo a mantenerse así de hermosos, bonitos. Y a pesar de las diferentes nacionalidades, que aprendamos a mantenernos unidos. Porque ¿qué es lo primero que le llama la atención a Dios? Es que su iglesia esté unida. ¿Cómo dijo el Señor? ¿Cómo dijo Jehová en Génesis 11:5? He aquí el pueblo es uno. Mis amados hermanos, si a Dios le tocara decir lo mismo de esta iglesia, ¿qué diría? Si el Señor tuviera que decir de ustedes eso, yo creo que el Señor podría decir lo mismo, ¿no? Les veo unidos, les veo juntos trabajando por el Señor. Ahora, noten la segunda característica que llamó la atención del Señor. He aquí el pueblo es uno. Segunda característica, ¿cuál es? ¿Cómo dice el versículo 6? Y todos tienen un solo lenguaje. Yo creo que a Dios le llama la atención la unidad. Pero la unidad, para que pueda ser buena, para que pueda tener una buena bendición en la iglesia, la unidad debe estar acompañada con un propósito. A aquel pueblo les unía un solo lenguaje. Había una misma cosa que tenían en común, el lenguaje. Hablaban lo mismo. No solamente estaban unidos, había un propósito que les movía. Mis amados hermanos, la unidad no sirve de nada a menos que la iglesia tenga un propósito. La unidad, repito, no sirve de nada a menos que la iglesia tenga un solo propósito. Y digo un solo propósito porque como hay tantas mentes, como hay tantos criterios, dependiendo de cuántas personas hayan, así también hay criterios. Así también pueden haber propósitos. Pero la unidad debe de llevar a la iglesia a tener un mismo propósito. De tal manera que aunque seamos diferentes, aunque pensemos diferentes, la unidad nos debe de llevar a hablar todos un mismo lenguaje. Y eso le llama la atención a Dios. Y eso hace que Dios descienda. Porque a Dios no solo le llama la atención la unidad, le llama también la atención de que la unidad esté ligada a un propósito en común. Mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 18, versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros os pusieran ¿cómo? De acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. La Biblia dice que Dios está interesado en bendecir a su pueblo. La Biblia dice que Dios está interesado en hacer grandes cosas por su iglesia. Pero su iglesia tiene que aprender a estar unida, pero unida en un mismo lenguaje y en un mismo propósito. Porque la unidad sin propósito no cumple ninguna razón de ser. Cuando no tenemos un propósito definido, se manifiestan dos enfermedades en la iglesia. Primera enfermedad, templocentrismo. Está complicado el término, ¿no? ¿Cuál es la primera enfermedad que se manifiesta en la iglesia cuando no tenemos un propósito?
Templocentrismo. ¿Qué es el templocentrismo? El templocentrismo es la enfermedad que a veces algunas iglesias padecen. Yo sé que ustedes no. ¿Por qué se ríen? Yo sé que ustedes no. Estoy hablando de otras iglesias. Yo sé que de Houston Love no. Templocentrismo es la enfermedad que se manifiesta cuando todo se centra ¿dónde? En el templo. Cuando todas las actividades solamente en la iglesia se concentran en el templo y nos olvidamos que afuera hay gente que también necesita estar ¿dónde? Aquí. Segunda enfermedad. ¿Cuál es la primera? La segunda, eventolitis. ¿Por qué les da risa? Yo sé que ustedes no padecen de esa enfermedad. Yo sé que ustedes no tienen ni templocentrismo ni eventolitis. Eventolitis es la enfermedad que otras iglesias padecen, ustedes no. En la que nos concentramos solamente en los eventos. Y creemos que lo importante, lo más importante, son los eventos. Y nos distrae, la eventolitis nos distrae de la razón por la cual Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Primera de Pedro, capítulo... Vamos a la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois ¿cómo? ¿Cómo somos? ¿Qué más somos? ¿Qué más somos? ¿Para qué? ¿Para qué somos? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿De dónde? ¿Hacia dónde? Alabado sea el nombre de Dios, hermanos. Porque Dios nos ha llamado a estar ¿cómo? Unidos. Pero nos ha llamado a estar unidos para que hablemos un mismo lenguaje, teniendo un mismo propósito, predicar el mensaje de salvación, que Cristo Jesús está pronto por venir a esta tierra y que debemos prepararnos para el encuentro con nuestro Salvador. Y eso implica que debemos pedirle a Dios que nos vacune contra el templocentrismo y contra la eventolitis. A Dios le llama la atención que su pueblo esté ¿cómo? Unido. Pero a Dios le llama la atención que su pueblo hable un mismo lenguaje. Tercera característica. Génesis capítulo 11, versículo 6. He aquí el pueblo es uno. Y todos tienen un solo lenguaje. Y ya están por iniciar la obra. ¿Sí? ¿Así dice? Y ya casi comienzan. Oh. ¿Cuál es la tercera característica que le llama la atención a Dios? El trabajo. A Dios le llama la atención ver a una iglesia unida con un propósito, pero que además esté trabajando. La ociosidad no es parte del reino de los cielos. Amén. La ociosidad no es parte de los principios del reino de los cielos. A Dios le gusta, le agrada y se hace presente donde hay trabajo. Ahora, ¿dónde comienza todo? ¿Dónde comienza todo? En la unidad. Y la unidad debe llevarnos a tener un mismo propósito. Pero si tenemos unidad y tenemos un propósito, pero nos sentamos y no trabajamos, ¿qué estamos haciendo? Nada. Porque el estar unidos y tener un mismo propósito es lo que debe de llevarnos a hacer el trabajo en la obra misionera del reino de Dios. Hay que estar unidos, sí, amén, unidos. Un mismo propósito, sí, pero sentados. No tiene sentido. No tiene razón de ser. La iglesia tiene que estar unida, amén. Con un mismo propósito, amén. Pero tiene que estar trabajando.
amén también. Mis amados hermanos, a Dios le agrada ver a su pueblo trabajando. Pero hay una triste realidad que no se nos escapa esta mañana. Mateo, capítulo 9, versos 37 y 38. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién se lo dijo? ¿A quién se lo dijo? A ver, ¿a quién se lo dijo? ¿Y a quién se lo está diciendo esta mañana? A nosotros que también somos. ¿Qué nos está diciendo el Señor esta mañana? La mies a la verdad es ¿cuánto? ¿Cuánta es la mies? ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo es mucho. Pero ¿cuál es la triste realidad que expuso Jesús a sus discípulos? Los obreros son pocos. Esa es la triste realidad del trabajo en la obra del Señor. La mies, el trabajo es mucho. El campo está, ¿cómo dice? Maduro. Pero el problema se da en que aunque el trabajo es mucho, los obreros para realizar el trabajo son pocos. ¿Y cómo terminó Jesús diciéndole a sus discípulos? Rogad, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por eso es que es importante que la iglesia esté primero ¿cómo? Unida, luego con un mismo propósito, un mismo lenguaje, pero no que se siente. Por eso es importante que la iglesia esté unida con un mismo propósito, pero dedicada a trabajar en la obra del Señor para terminar la obra que el Señor nos ha entregado en nuestras manos, queridos hermanos. ¿Qué dice Esdras, capítulo 1? Esdras, capítulo 1. Ese versículo es bien interesante. Versículo 5. Esdras, capítulo 1, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas. ¿Y cómo termina diciendo el texto? Todos aquellos cuyo espíritu, ¿qué hizo Dios? Les despertó para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está. ¿Qué hizo Dios? Dice. Despertó en ellos el espíritu para ir a trabajar. Si hay alguien esta mañana que ha venido dormido, despiértelo. No, dijo un anciano, que lo despierte que no durmió, pastor. Usted lo durmió, usted lo despierta. Así que si hay alguien dormido, la parte, pégale, despiértelo, ayúdeme. No me refiero a eso, me refiero al hecho que si esta mañana usted ha venido dormido, porque no está haciendo la tarea que Dios te ha mandado, porque no estás trabajando, pídele a Dios que con su Espíritu Santo te despierte para que vayas y trabajes en la tarea que Dios nos ha puesto, mis amados hermanos. Porque a Dios le llama la atención ver a una iglesia ¿cómo? Unida, hablando un mismo, pero también le llama la atención que esté ¿cómo? Trabajando, mis amados hermanos. Se hizo una encuesta por una empresa americana en una iglesia hace un par de años. Y el resultado fue el siguiente. Cuando lo fueron a buscar, el 5% de los miembros no los encontraron. El 10%, el 5% no estaba no existía, se había muerto, pero todavía seguía en la lista. El 10% no se encontró. El 20% dijo que nunca oraba. El 25% dijo que nunca leía la Biblia. El 30% dijo que nunca asistía a la iglesia. El 40%
dijo que no entregaba ni ofrendas ni diezmos. El 50% que nunca había dado un estudio bíblico. El 60% dijo que nunca asistía a las reuniones del sábado. El 70% dijo que no ayudaba económicamente a ningún programa misionero. El 75% dijo que nunca se dedicaba a alguna actividad misionera en la iglesia. El 90% dijo que no celebraba su culto en la familia. El 95% dijo que nunca había traído un alma para Cristo a la iglesia, pero el 100% de ellos querían ir al cielo. ¿Hace sentido? Queremos ir al cielo, pero no queremos que el Señor mande su Espíritu y nos despierte, mis amados hermanos, como hizo con Esdras, ¿verdad? Y que mande su Espíritu Santo para que despierte a nosotros el Espíritu para trabajar para la honra y la gloria del Señor. ¿Y qué fue lo último que llamó la atención del Señor en el libro de Génesis? Aquí, número 1, el pueblo es uno. Aquí, número 2, el pueblo habla un mismo lenguaje. Aquí, número 3, ellos están trabajando. Y número 4, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Lo primero lo definimos unidad, lo segundo propósito, lo tercero trabajo y lo cuarto, ¿cómo lo definirían? En una sola palabra. Una sola palabra, y uso más de una. Perseverante, ¿qué más? Hay una palabra técnica para definir toda esa frase, y nada les hará desistir de lo que han comenzado a hacer. Determinación. La cuarta cosa que le llama la atención a Dios es la determinación de su pueblo. ¿Qué es determinación? Determinación está definida como una decisión constante para un propósito en el cual se es, ¿cómo me dijo? Perseverante. Eso es determinación. Determinación es que cuando la llanta se me pinche, no me detengo. Yo sigo adelante en el nombre de Jesús. Determinación es que cuando a pesar de los problemas, las dificultades, yo no me detengo. Sigo adelante en el nombre de Jesús. Eso es determinación. Lastimosamente, muchos de nosotros, bueno, yo sé que ustedes no, ¿verdad? Yo sé que a veces en otras iglesias, en Houston Love no, algunos empiezan las cosas y no las terminan, porque rápido se dan por vencido, porque rápido se desaniman, porque rápido, mis amados hermanos, ya no quieren seguir, se cansan. Pero la palabra de Dios dice que al Señor le llama la atención que su pueblo sea determinado. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, eso no es ser determinado. Una persona de doble ánimo no es determinada. Determinado fue Josué, que en Josué capítulo 24, versículo 15 dijo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero ¿qué dijo Josué? Determinado. Ustedes sirvan a quien quieren, pero yo y mi casa. Determinado, mis queridos hermanos, fueron aquellos 4 hombres que vieron a aquel enfermo paralítico necesitado de Jesús. Pero ¿cómo estaba la casa? Llena. ¿Se dieron por vencido? ¿Se fueron? ¿Qué hicieron? Se treparon al techo, quitaron parte del techo y bajaron el enfermo para ponerlo a los pies de Jesús. Determinada fue la mujer del flujo de sangre, que cuando escuchó hablar de Jesús, ¿qué dijo? Si tan solo tocar el borde del manto, seré sana. Y se fue por detrás de entre la multitud y tocó arrastrándose el borde del manto de Jesús. Eso es determinación. Eso es lo que Dios espera ver en cada uno de sus hijos. Determinado fue Zaqueo, que a pesar de la multitud,
y de ser chaparro como yo. Y tenía el deseo de ver quién era Jesús, dice la palabra de Dios, que ni saltando. Pero estaba ¿cómo? Determinado. Y su determinación lo llevó a correr hacia adelante, a subirse a un árbol. Y cuando Zaqueo fue determinado, ¿qué pasó? El Señor lo vio. El Señor se fijó en él. Y el Señor le dijo, bájate, Zaqueo, porque a tu casa quiero ir, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Cuando la iglesia aprenda a ser determinada, veremos la salvación de Dios y veremos la manifestación de Dios en medio de su pueblo. Determinados. No de doble ánimo. Con el Espíritu de Jesús a caminar siempre para adelante en el nombre del Señor. 4 características. ¿Cuáles fueron? Unidad, propósito, trabajo y determinación. ¿Dónde comenzó todo? ¿Dónde va a comenzar la diferencia en la iglesia? Cuando todos aprendamos a ser uno en Cristo Jesús, con un propósito para trabajar para su reino, sin cansarnos, sin desanimarnos y sin desmayarnos. Dios, dice su palabra, ¿qué hizo Dios? Y descendió, ¿pero para qué? Para detener la obra. Iglesia de Houston Love, yo les aseguro que si estamos unidos con un solo propósito, trabajando con determinación, el Señor va a venir. Pero no va a venir para detenerles. Va a venir para darles la empujadita. Bueno, no empujadita, empujadota que les va a dar el Señor. Yo les aseguro que grandes cosas, más todavía, habrán de suceder en la iglesia cuando estemos unidos, con propósito, trabajando con determinación para el reino de los cielos. ¿Dónde empieza todo? La unidad. Les gustaría, mis amados hermanos, esta mañana pedirle a Dios que en el nombre de Jesús dejemos a un lado nuestras diferencias, dejemos a un lado nuestras ideas. ¿Y por qué no pedirle a Dios donde todo inicia? ¿Por qué no pedirle a Dios esta mañana que nos ayude en el nombre de Jesús a estar unidos? ¿Te gustaría esta mañana pedirle a Dios? Puedo ver tu mano en alto si tú eso esta mañana es pedirle a Dios que te una. Amén. Yo quiero orar por ustedes. ¿Les gustaría ponerse en pie? Si tú quieres pedirle a Dios esta mañana, iglesia, que Dios te ayude a estar unidos. Pero no solamente unidos por estar unidos, unidos por un mismo propósito, unidos con un mismo propósito para trabajar. Y para trabajar con una determinación tal, hermanos, que nada nos va a detener, sino solamente nos detenga el llegar al reino de los cielos. Querido Dios y nuestro Padre, aquí está la iglesia de Houston Love esta mañana, Señor. Tú conoces, Señor, cada uno de aquellos que está de pie delante de ti esta mañana. Tu palabra nos ha dicho que cuando estemos unidos, con propósito, trabajando determinadamente, tú te vas a poner tu mirada sobre esos y habrás de bajar y descender. Pero estamos seguros que no vas a descender para detener a tu pueblo, sino para impulsarnos, Señor, y llegar más pronto a la patria celestial. Tu iglesia ha respondido esta mañana a tu llamado. Y tu iglesia, Señor, quiere decirte que aquí están, que quieren ser unidos en Cristo Jesús.
para que con un mismo propósito trabajar y determinadamente terminar esta obra. Bendíceles, guárdales y manténnos unidos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.